Voy a explicaros a continuación a subir esta piedra e inmediatamente después subir la otra. Tenemos aquí el inconveniente de que nos toca el cárter en la primera piedra, lo cual hay que subir un poquito a rueda trasera para liberar ese choque. Y inmediatamente después, cuando toque la rueda delantera en el suelo, ya poder subir la otra. También podemos dejar la rueda trasera en la primera piedra. Vamos a verlo. Esto es lo que ocurriría si tocamos con el cárter, perdemos el equilibrio y caemos. Para que no nos toque el cárter tenemos que echar un poquito el cuerpo hacia detrás y levantar un pelín la rueda delantera, muy suave. Ahí habéis visto el movimiento de cómo he tirado del manillar hacia atrás y el cuerpo lo he echado atrás para liberar el toque de la piedra en el cárter. Vamos a hacerlo todo seguido ya. Vamos a hacer el paso completo. Para ello tenemos que tener muy claro los pasos a dar. Primero vamos a subir esta piedra, liberar el choque de la bandeja con la punta de la piedra. Para ello echamos el culo atrás, estiramos los brazos y inmediatamente después, cuando caiga, subimos la segunda piedra. Ahí nos paramos, nos echamos un pelo para atrás y ahora mismo tiramos del manillar. Tengo el freno trasero cogido y subimos la segunda. Otra forma de hacerlo sería dejar la rueda trasera en la primera piedra en lo más alto. Ahí lo tenemos. Y ahora subir la segunda. Lo más importante es echar el culo atrás una vez que toque con la rueda delantera aquí abajo para que no nos toque la bandeja. ¿Vale? Suavito. Ahí lo tenemos. Veámoslo con detalle. Toco con la rueda delantera en la parte inferior, tiro del manillar, sube la rueda trasera, estiro bien los brazos con el culo hacia detrás, manteniendo ahí la rueda delantera arriba. Ahora piso con el freno trasero para clavar la moto cae también cogiendo el embrague, por supuesto, y ahí nos bajamos lentamente de la piedra. Inmediatamente después vuelvo a tirar del manillar, acelero, suelto embrague y ayudo a la moto, quitándola el peso a la rueda trasera, a subir a la siguiente piedra. Ahí lo tenemos. Voy a explicaros a continuación otro ejemplo de cómo podemos solventar esta piedra para pasar a rueda trasera. En este caso tenemos una pequeña rampita, aunque aquí tenemos un hueco importante, así que vamos a tocar con la rueda delantera y nos vamos a llevar la rueda trasera lo más alto posible. ¿Vale? Arriba controlamos con el embrague y el freno trasero para caer suavemente en la otra piedra. Vamos a verlo. Lo voy a hacer en segunda, aunque perfectamente lo podemos hacer en primera. Vamos allá. Voy suavemente levantando la rueda delantera, toco en ella, hundo la suspensión, me llevo la rueda trasera a la siguiente piedra, mantengo la rueda delantera arriba, cojo el embrague y freno trasero y caigo suavemente en la siguiente piedra. Voy a enseñaros a continuación otro ejemplo de cómo pasar a rueda trasera una piedra. En este caso ya es un poco más alta, ¿vale? Tocaremos con la rueda delantera más o menos por aquí y llevaremos los brazos atrás, el culo atrás y que la rueda trasera ruede por la piedra, ¿vale? Vamos a ello. Lo voy a hacer en segunda, ¿vale? Toco con la rueda delantera, vemos que llevo las piernas flexionadas, ahora estiro las piernas para echar el cuerpo atrás y que la rueda trasera ruede por la piedra, manteniendo el gas y el embrague muy suave, sin hacer aspavientos, muy ligero. Flexionamos las piernas al caer.